Aquí está. Pues en la mañana medio mundo se reportó. No puedo, dije. Pues ya empezó. Hola, hola. Está. Ya empezaron las vacaciones. Vámonos, qué juave. Aquí está Marcela, bienvenida Marcela. Déjenme abrir. Ya, fíjate. Gracias, dentro. Muchas gracias. Voy a abrir, es una presentación verdecita. Ahí está. Voy a quitar esto, gracias Magdalena. Modo de pantalla completa. El aire no, gracias. De seguro le va a encontrar. Ya para que andes en friega usándolo, que no chancas. Y a veces siempre los veo y entonces dije, ¿para qué te haces tonta? Nunca lo vas a usar. O sea. Tenemos a Berta también, mira, Berta ahora no pudo llegar. Y tenemos a Rita en León, qué bueno, Sonia también aquí anda. Voy a compartir pantalla y haciendo buen uso del nombre que se llama La Asombrosa Edad Media. Hoy vamos a ver cosas muy chistosas, muy raras, muy raras. Vamos a hablar de gente que no es posible que haya existido, pero bueno, sí existió. La vez pasada no les platiqué, sí, no les terminé de platicar bien de quiénes eran los cistercienses y quién era, bienvenida, quién era Bernardo de Claraval, porque me lo salté porque quería terminar. Entonces, por favorcito, el día de hoy vamos a ver esto para que no se queden las lagunas. Yo creo que sí voy a apagar la luz. Los informa, acabo de dar en los ojos, no la tranquila. A ver, bien, ahí no sé. Oye, qué bueno que vamos a hablar con muchachos porque cuando nos mencionan y salen mucho los ¿cómo se dice? En rural, y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué son tan importantes? No, hombre, es una cosa de no poder creerse. Para poder entender a la orden del Circe, tenemos que acordarnos que los cluniacienses, que son los anteriores, ya habían llegado a ser muy poderosos con la primera reforma benedictina. Entonces, para poder entender el nivel de los del Cister, pues es porque ya llegaron a quitarles o a desbancar a un grupo realmente poderoso, organizado, culto, institucional. Entonces, cuando llegaron ellos, pues llegaron y vámonos, pero a una plataforma muy grande. En el caso de esta etapa que estamos viendo, que ya es la segunda cruzada, pues tenemos que hablar del cisterciense más importante o de los tres, digamos, más importantes, que es Bernardo, que llegó a ser santo, de Claraval, va a ser la abadía de él. Y así pasó. No nació en Claraval, pero su lugar en este mundo, en la historia, lo tomó siendo abad de esa abadía, de ese lugar, y así pasó a la historia. Entonces vamos a empezar. La orden del Cister es una orden monástica católica reformada. Muy bien, no hay problema. Son monjes, son católicos, son benedictinos, y ellos decidieron que los del Cluny, que habían sido reformados, con tanto dinero, con tanta poder, con tanto todo, ya estaban decayendo. ¿Decayendo en qué sentido? Moral. Moral. La reforma del Cister va a ser una reforma hacia
la introspección, la oración, el trabajo relacionado con la vida diaria de los monjes, etcétera. Sí va a haber monjas, pero muy pronto, por alguna razón, se fueron acabando. No, no fue algo que siguió. Y bueno, monjes, monjes, monjes por todos lados. Nació en el 1098. Les recuerdo que en el 98 ya la primer cruzada estaba por allá, ¿no? Lo cual, con esto les quiero recordar, ah, 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 con esto les quiero recordar que el fervor, esa rabia, ¿verdad? De defender Tierra Santa. ¿Qué está pasando? No sé, pero bueno, cuando menos ya me acordé que no la tengo carentada. Ahorita eso, pues lo tengo que poder quitar. Ay, qué linda, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que si quito esto, sí, aquí está. Muchas gracias, cerrar la ventana. Bueno, no tengo idea por qué el diagnóstico tendría que ser en este momento, pero ya lo solucionamos. Volvemos. 1098, fundación de específicamente esta tercera o cuarta fase de los benedictinos, dentro de un momento de fervor, dentro de un momento de, ahora sí que, efervescencia espiritual, religiosa. Entonces, si hubo un reformador o si hubo tres reformadores, da lo mismo. Aquí lo importante es quién llamó, ¿sí? ¿Quién aceptó esa llamada? Y pues fueron muchos, muchos muchachitos. Si nos juntamos con estos muchachitos como monjes y los otros muchachitos de la Orden del Temple, que también es fervor y es esto y lo otro, ahí pues estamos haciendo un cascanueces muy interesante. Los que están en tierra europea y los que están protegiendo a todos los que se mueren. Entonces, por favor, la orden del Cister va a ser posterior a la orden de Cluny y es importantísimo. Técnicamente hablando, todos son benedictinos. Técnicamente hablando, todos son benedictinos. Pero en un momento de ese siglo y en esas tierras, sí van a utilizar hábitos diferentes porque van a ser los nuevos dueños, ¿no? Los nuevos gallos. Entonces sí querían sí, que la gente supiera pues que eran los nuevos. Y el nombre viene simple y sencillamente de un lugar donde se considera que se creó o se fraguó esta reforma. Y este señor, Roberto de Molesmes, va a ser el mentor de Bernardo y luego, primero mentor, luego van a ser compañeros porque van a empezar así como una carrera y luego Bernardo lo va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque Roberto se quedó haciendo el trabajo, por decir algo, de escritor, ¿no? Se quedó en las abadías, era el que supervisaba que las cosas estuvieran funcionando. Fíjate que lo espiritual, sí, lo espiritual, que estuvieran funcionando de veras, que no hubiera anomalías, que no se fueran muy poquitas los monjes con esos edificios gigantescos, o al revés, que era muy importante, que no estuvieran tan a gusto, que de repente fuera la gran fiesta, ¿no? Y todo el mundo quisiera ir a ese monasterio porque era el que tenía menos reglas, por ejemplo. Él, al parecer, o la historia nos lo regala, como esa piedra, ¿no? La piedra que está haciendo que las cosas no se vuelen. Pero Bernardo pues hizo gigantesca la orden y fue un buen hombre. La historia no nos la platica como, pues sí, era muy bueno, pero tenía esto, otro y lo demás. La historia, al menos, bueno, la medieval que pasó, sí habla muy bien de él. La influencia de la orden del de Cister fue particularmente importante en el siglo XII, que es el siglo que estamos hablando nosotros. Y cheque, por favor, lo que piensan los historiadores del siglo XX.
ya que se considera que la orden hizo progresar al mismo tiempo el cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras. Entonces, por más que nos enojemos porque tuvieron todas las abadías y todos los tesoros abajo de las abadías y todos los hombres cultos dentro de esas abadías, por más que sintamos que no debían de haber sido las cosas, por el tiempo que se estaban viviendo, que no había universidades, que no había bancos ni instituciones financieras, que no había banco rural, ¿no? Para poder financiar las cuestiones. Híjola, pues tal vez fue la única manera en que pudieron suceder las cosas, ¿sí? Con sus microfortalezas que ellos le llamaban abadías. Y allá adentro, pues haciendo que se cocinaran, sí. La orden promueve el ascetismo, el rigor litúrgico y el trabajo manual. No podía haber un solo monje que dijera, híjola, qué pena, o no puedo hacer tal cosa, o este año no puedo hacer tal cosa, porque quiero estudiar tal versículo. No, pues lo estudias en la noche, ¿verdad? Porque todo el día se tiene que hacer las cosas. Y así fue como se reporta que estuvieron trabajando estos monjes. Ascetismo es el voto de pobreza. Un asceta es la persona que se va a una cueva a vestirse con una piel y comer lo que le da el bosque, etcétera, ¿no? El ascetismo es el máximo grado de pobreza, pero voluntaria, ¿sí? Eh, la Orden del Cister desarrolló funciones sociales, intelectuales, económicas, artísticas y espirituales. Económicas por las cuestiones de comercio, de rutas comerciales y lo más importante, a mi juicio, de técnicas de producción, técnicas. Cómo se puede sacar mejor el agua, cómo se puede sacar, cómo tienes que arar, cómo puedes guardar, técnicas. Eso lo supieron ellos a través de libros que estaban escritos desde la época de los romanos, ¿verdad? Pero el pueblo no conocía eso. Se había hecho una brecha como de 500 años de ignorancia. Entonces ellos no que enseñaran a leer a las personas, pero les enseñaban a utilizar pues lo que estaban en libros que ellos sí podían leer. En cuestiones artísticas, pues ya se imaginarán, cada abadía implicaba el desarrollo de oficios en las pequeñas ciudadcitas o ciudades emergentes donde hacían las abadías. Entonces, muchísimas personas que tenían que nacer, vivir y morir como campesinos, campesinos de bajísimo nivel, no campesinos de Kiwi en Nueva Zelanda, ¿verdad? Campesinos que hacen lo mismo que sus abuelos y que siguen muriendo. Sí, sí, las berries, sí, no, de ellos no, sino campesinos, pues, que nomás viven de la tierra, pues porque no les alcanza para morirse. No, esos muchachos o esos adultos van a poder tener oficios de lo que quieran, ¿no? De canteros, de escultores, de muralistas, orfebres, pues por lo que tiene que ver adentro, las campanas, pues hechas de bronce, y así vas, ¿no? Así vas. Como les comentaba, ellos sí decidieron que la gente los diferenciara. Se les llamó monjes blancos en oposición a los monjes negros, que eran los benedictinos, aunque los cistercienses fueron benedictinos hasta 1215, o sea, hasta el siglo XIII. Ya en el siglo XIII, como ya hubo bastantes papas que o pertenecieron al cister antes o entendían la fuerza del Sisters, de la orden del Cister, claro que lograron que un papa, ya lo veremos en el siglo XIII, los definiera como autónomos. Y luego como nada, ¿no? Porque pues van a seguir cambiando las fuerzas. Bernardo de Claraval, muy joven, sí, el 1090 y fallece hasta 1153, fue la clave de este movimiento, principalmente porque
Bernardo y Roberto y Eugenio, el Papa, y el fundador de los templarios, todos eran de la misma área. Todos eran o vecinos o cuñados o primos o sobrinos, o las tierras colindaban, por lo tanto, si le iba bien a este, pues claro que me iba a ir bien a mí. Porque estamos en estas clases, me puedo dar el lujo de llegar a estos detalles. Si fueran clases así como normales, no nos íbamos a meter en procedencia, ¿no? Tierra natal de los protagonistas de este ciclo. Ahora, eh, una situación de llamar la atención, de llamarles la atención, es la presencia de personajes ingleses, ¿sí? No bretanos, no sajones, no, ya ingleses. Inglaterra ya existía, ¿ok? Vamos a tener que uno de los personajes importantes de este momento benedictino, la Orden del Cister va a ser inglés. Entonces, de repente vamos a tener nombres que nosotros sentimos como que, ¿qué serán? Normandos, ingleses, ¿qué va a pasar? Quiero, por favor, que recuerden un dato que muchas veces no nos lo platican. El intelecto, la cabeza que hizo que Europa iniciara su camino hacia el momento que ahorita estamos logrando, los europeos están logrando ahora sí tener una identidad, tener un gobierno, tener una economía, fue el primer ministro de Carlomagno. Todo el mundo sabemos que Carlomagno hizo que Europa existiera después de todo eso, ¿no? 300 años después o 350 años después de la caída del Imperio Romano. Ok, todo mundo sabemos que fue Carlomagno, pero a veces no nos platican que Carlomagno era analfabeta. Nunca pudo, tal vez sí, era políglota, pero él escribir y leer, no. Si nos vamos a los que dicen que sí pudo leer, más no escribir, bueno, yo no estaba ahí, yo no me puedo pelear con nadie, pero sigue la idea de que él, pues, fue difícil ese camino. No era un erudito, no era el de los que se metía a una biblioteca y sacaba sus propias. Imagínate el nivel de ideas, ¿verdad? El nivel de esos semillas que entran a mentes geniales. Bueno, el, el primer ministro, el consejero, era un inglés, se apellidaba Alcuino, y él es el que hizo que todas las cosas que Carlomagno sí soñaba, creía que fuera correcto. Este hombre decía, sí, porque así lo hacían los griegos, sí, porque así lo hicieron los persas. Mejor no, mejor juntamos un cachito y un cachito. Y gracias a eso, pues, la Europa de Carlomagno es la Europa que les legó, ¿verdad? A estas personas, que es lo que estamos platicando. Muchas veces, por las cuestiones posteriores, el mundo europeo ha negado de veras, la presencia de estas personas que de la isla volvieron al continente, ¿verdad? Y jugaron esos papeles tan importantes. Este Bernardo, pues va a iniciar como cualquier monje, ¿verdad? Desde abajo, pero era tan notorio su inteligencia y su capacidad de oratoria, que rápido, pues lo mandaron, con poquitos, ¿verdad? A Claraval, y ahí es donde ya se inicia la leyenda, ¿no? Bernardo de Claraval. La orden debe el considerable desarrollo que conoció en la primera mitad del siglo XII a este Bernardo, sus orígenes familiares y su formación, sus apoyos y sus relaciones.
No es lo mismo, pues qué pena cuando tienes a quien pedirle un favor a cuando no tienes ni para dónde voltear, ¿no? Eh, Su propia personalidad explican en gran parte el éxito cisterciense. Bernardo tuvo una influencia religiosa y política considerable fuera de su orden. Tuvo muy duras palabras para fustigar a los clérigos y a los prelados que sucumbían a las riquezas materiales y al lujo. Entonces él era así como el látigo, ¿verdad? Cada vez que pasaba por un lugar. Pero sí necesito, por favor, que me den la oportunidad de poner un poquito de cizaña. Suena magnífico que una orden cristiana, pues Jesús no tenía más que lo que traía puesto, ¿no? Suena magnífico que una orden cristiana quiera volver a la idea de pobreza, castidad y obediencia. Pues es como los que somos de fuera, dices, qué maravilla que tú entiendas que eso es lo que te puede llevar, ¿verdad? Al paraíso, a una mejor. Pero aquí la cizaña es la siguiente. Si el pueblo se convencía que la iglesia de los obispos, los arzobispos y el papa, ¿verdad? Eran los que estaban mal y por los lujos, ¿verdad? Y los monjes buenos eran los que estaban bien. Era muy sencillo que los monjes blancos, los del Cister, empezaran a tener riqueza, 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 pero ya la gente ya estaba convencida de que los que estaban bien eran ellos. ¿Sí me explicó? Es como muy, no malévolo, es psicológico. Sí, ahí vamos. Entonces, una de las cosas que manejaron muy, pero muy, muy bien los del Cister, y yo no tengo una sola información para decir que era falso. Yo no puedo decirles que era falso. Pero una cosa que manejaron de maravilla es que Perengano, Sutano, los que quieran, andaban con su hábito, con su cruz, y ahí nos vemos. Podía estarse cayendo de oro el tesoro en los sótanos de la abadía, pero ellos no sucumbieron, al menos en el siglo XII, de que ahora el anillo y ahora la cruz que no sea de madera, ahora no sucumbieron. Y eso, pues para el pueblo, que tantos van a saber qué pasa dentro de una abadía, ¿no? A la gente en general, ¿cuándo van a entrar a una abadía? Entonces, fue una situación muy beneficiosa, ya sea porque fue trabajada de manera, pues, buscando una segunda consecuencia, o porque era muy sentido, ¿no? Era muy sentido que esos lujos estaban en contra de todos. Eh, Pedro Abelardo, que va a ser del siglo XII, y lo vamos a ver cuando veamos a Eloísa y a Abelardo, sufrió en persona las palabras, ¿no? En contra de él, porque Abelardo, bueno, era teólogo, pero pues la verdad, pues era como una situación muy diferente, porque primero fue estudiante, pero era súper mujeriego, y luego pues lo castraron, entonces no podía ser monje porque pues estaba castrado, pero luego lo pusieron de abad, porque pues la castración fue una vergüenza, o sea, fue una cosa así muy, muy especial, la vamos a ver. Y Bernardo pues dijo, esto, a mí me importa un senado cacahuate, pero esto está mal. Y ¡zas! Lo decía, porque como el otro era muy famoso, pues ¿verdad? Entonces, en este momento, ya la próxima clase ya vamos a ver la herejía, ¿no? Pero en este momento sí quisiera, por favor, que entendiéramos lo que ya les platiqué en alguna situación. Los fervores son generales. La canalización de esos fervores, pues va a depender del que se ponga vivo. Entonces, si es un papa que llama una cruzada, ese fervor se va a llamar cruzada. Más adelante, si es un dominico llamando a la Inquisición,
pues también los fervorosos pues van a decir, él es el que tiene la razón y vámonos, ¿no? Bueno, también va a haber fundamentalistas que dicen que todo lo que están haciendo, que implica sangre, ¿verdad? No es correcto, como puede ser la Reconquista en España, como pueden ser las cruzadas en Tierra Santa y otras cositas. Y va a haber líderes dentro de este siglo XII que el fervor los va a llevar al fundamentalismo. Exactamente, ellos son. Entonces, ahorita no tienen todavía nombre. Este Bernardo sabe que están sucediendo cosas que no debe suceder, ¿verdad? Y empieza a decir que nadie puede tomar por sí mismo, aunque si no es monje, si no es monja, si no está autorizado por una autoridad superior, no puede crear sus propios sectas, zonas, reglas, etcétera. La próxima clase verán que les va a encantar porque, ay, estas herejías son de sueño, ¿no? Los valdenses, albigenses y cátaros. El propio Bernardo recorrió Francia y Alemania. Para nosotros es Alemania, para ellos era el Sacro Imperio Romano. Era parte de la vida natural. Si tú eras francés, el Sacro Imperio Romano, la mitad de la gente de aquel lado era tu antecesora, porque Francia le dio la vida al Sacro Imperio Romano, ¿sí? Ahí les va. Estas predicaciones, estos recorridos, pues claro que van a traer esas muchedumbres cuando se pida o cuando se predique la segunda cruzada. Entonces, quién es la orden del Cister? Pues esta orden benedictina reformada. ¿Y quién es Bernardo? Pues la figura clave en este siglo XII. Bernardo era tan importante que llegó a hacer referencia de papas y ahí les va, volviendo a la orden del Cister, qué barbaridad. No ha habido una nación católica desde Escocia hasta Tierra Santa, de Lituania y Hungría hasta Portugal, que no haya conocido a los cistercienses en alguno de sus 762 monasterios. Eso es poder, ¿sí? Si hubieran sido malos, no se llamaría Europa ahorita, se llamaría Cister, ¿sí? Pero fueron muy buenos, que la gente de ahí vivía bien, pues sí, pero también trabajaban muchísimo, yo no tengo ningún problema. Como tú dices, en vez de estar peleándose emperadores con los papas, haciendo todo el día tanta grilla para ver quién tenía más poder, Claro. estos se dedicaban a trabajar. Es que no veía el pobre por la oscuridad. Y se dedicaban a trabajar, y así si trabajas, y Sí. estás en orden, y estás enfocado realmente a eso, por eso iban creciendo. Creciendo y creciendo. Pero ¿qué relación tenían ellos con ya los papas? O sea, ¿se regían de algo o hacían lo que querían ellos? O sea, no sé. Ellos tienen, cada orden tiene una regla y esa regla la impone el Papa en todas, hasta ahorita, desde el principio hasta ahorita. Cualquier anomalía, cualquier situación que alguien reporte, está muy sencillo. Tú te vas a la regla y si de veras está en contra de eso, el Papa puede castigar, multar, puede desolar, puede desarmar ese monasterio. Definitivamente puede quitarles el hábito. Puede decir, no, pues no es toda la orden, ¿verdad? Son estos 3, 4, estos 15, lo que quieras. Sí, sí. La iglesia, mucha autonomía. Sí, mucha autonomía porque... Como hacían la política, como aparte, hacían todo. yo me imagino, o sea, cuando hay el nombre de la rosa y esas cosas, pues tú ves que
Aparte, toda la gente de afuera dependía del monasterio. Exacto. Porque ya es cuando se quema el monasterio, se acabó toda El población pueblo del entero. Entonces todo era como muy armónico. Mientras no se saliera, todo estaba controlado porque todos convenían. Sí. Pero ahí no había estado, o sea, o sea, regía todo. No, no. Los señores feudales regían todo en el sentido político legal. El Papa regía todo en un sentido espiritual, pero el Papa estaba totalmente lejano porque no había medios de comunicación. Entonces se hicieron los supercotos de poder de obispos y arzobispos. Ellos eran los que realmente manejaban las cosas. ¿En qué momento se hizo la situación terrible? En el momento que es anterior al 1000, que es donde empezamos nosotros. En el momento que la vocación del tercer hijo de cualquier casa rica era ser obispo. El tercero. El primero era el heredero, el segundo era el gran general, el que manejaba la milicia que hacía que la familia siguiera al presente, y el tercero era ser obispo. Eso quería decir que se tenía que tener unas fiestononononas en su juventud, porque pues iba a tener muchos problemas. Siempre tenía hijos, siempre había mujer en turno, y de ser diácono pasaba a ser obispo. Hay niños cardenales, niños que ni obispos fueron, pero pues el nivel estaba tal que eran cardenales a los 12, 14 años. Bueno, por inocencia, también como una vida dispendiosa. Yo decía, pero qué vocación, o sea, ¿Cuál vocación? Nada. Pues como, Muy feo. Entonces, el Papa allá viendo cómo no le quitaran Roma y el obispo aquí viendo cómo no le quitaran poder a su apellido. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está cuando menos los sacramentos, ¿no? De decir, pues este niño se bautiza y tiene pues sus misas semanales, y que la gente que buena, pues que tenga algo para seguir siendo bueno. Era sálvese quien pueda. Entonces, el catolicismo se divide en las dos ramas: lo que es lo secular, que son los arzobispos, obispos, párrocos y luego diáconos, ¿no? Eso es el clero secular, pero ellos tienen el clero regular, que son los que se rigen por la regla. Son todos los monjes y monjas. Entonces, el Papa tiene esas dos y son el brazo derecho y el izquierdo, que no le dicen así porque izquierdo significa algo en nuestra mente, ¿verdad? Que hace que el catolicismo se mueva. Entonces, a mi juicio, en la Edad Media, el, el carácter pragmático de sostener una sociedad que iba en decadencia porque no había líneas que la mantuviera, como salubridad, derecho civil, no sé, estas redes de comunicación, no había. La rama pragmática social eran los monjes y las monjas. Entre más tuvieran su pedacito tranquilo, porque comían, porque les enseñaban a producir y a vender, ¿sí? Entre más tuvieran su pedacito tranquilo, los papás tenían más oportunidades de moverse a grandes niveles. Y en ese momento era importante para ellos. En otros siglos, pues el Papa lo que quiere es que todo el mundo lleve un buen catolicismo y se mete a todo lo que da con los sacerdotes de pueblo para que puedan ellos hacer, pero en misa, en parroquia, lo que en otros siglos hicieron los monjes en el atrio de sus monasterios, ¿no? O conventos. Pero va a depender del siglo. Como ahorita el clero secular estaba totalmente contaminado por el apellido del señor feudal de ese pedacito,
Pues surgió esto y surgieron los agustinos. Falta poquitito para que lleguen franciscanos y dominicos. Poquitito, faltan 60 años. ¿Sí? Entonces, una cosa surge y por eso la Iglesia Cristiana Católica ha durado 2000 años, porque es tan auténtico el propósito que cuando alguien no hace el trabajo adecuado, siempre va a haber alguien más que quiera hacerlo. Sí, porque digamos que el producto es bueno. Sí, y por eso, o sea, sí da, nomás que los humanos se portan mal. Entonces, en este caso de los 762 monasterios, en todo el espacio, pues o sea, sí necesito que lo entendamos, porque te dicen sister y la gente piensa en Francia, porque pues así nos la platica, porque Bernardo francés y cuando se acabó fue la Revolución Francesa y la. No, el sister fue una segunda estructura del cristianismo católico. Y al ser una segunda estructura del cristianismo católico implican muchísimas cosas. Implica un número uno, la difusión del latín. Fíjense, por favor, la difusión del latín. Obviamente como lengua culta, ¿verdad? Pues sí, pero ¿de qué otra manera quieres a ver, ¿cómo te vas a entender? Desde Hungría hasta Escocia. ¿Van a creer ustedes que una cosa tan sencilla como la difusión del latín va a poder hacer, bueno, porque era latín y también griego, porque pues las primeras Biblias se tradujeron del griego, ¿verdad? Va a poder hacer posible las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, oriental, y las personas de en medio. Lo único que tenías que traer era a un benedictino y se comunicaba en griego con los griegos, pero también con los rusos. Un benedictino, no un traductor político. Pues claro que el benedictino se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y regresaban y ponían orden. Entonces, son cuestiones muy complejas, pero hay que ver la foto entera. No es que San Bernardo tuviera poderes ultranaturales, ultrasensoriales allá en Claraval. No, tenía toda una red, toda una red. Ahora, de Claraval, de la abadía de Claraval, surgió la mayor rama de la orden cisterciense. 341 casas, 80 de ellas filiales directas. ¿Qué significa filiales directas? Que les pasaban impuestos. Sí, de ellas le pagaban a Claraval, le pagaban a Claraval. Aún más que Cluny, que solo contaba con alrededor de 300. Entonces, todo Cluny tenía 300, solamente Claraval 341, y con las otras importantes, que son otras tres cistercienses, es como se juntan las 762. Es mucho. Y principalmente el área, porque nosotros los mexicanos, la verdad, llegan los extranjeros y ven, aquí está el templo de San Francisco, y a 2 cuadras está el de Aranzazú, y a 4 cuadras está, no sé, y a 5 la catedral. Dicen, pero ¿por qué gastaron esta cantidad de dinero y gratis? Porque todos los edificios en nuestro México pues no se pagaban, ¿no? No, aquí no es el caso. Ellos iban y las cosas empezaban a moverse. La organización cisterciense, nos dice George Duby, que es uno de los más grandes medievalistas. La organización cisterciense es una obra maestra de construcción institucional medieval. Sí, porque imagínense todo lo que tuvieron que inventar para poder estar totalmente relacionados entre sí en aquellos tiempos. Ahora,
Hasta aquí nos quedamos porque va a seguir y va a seguir la orden del Cister y les vamos a seguir contando. Vámonos, por favor, ahora que ya sabemos quién es Bernardo y quién es la orden y cómo se van a mover y lo que quieras, vámonos, por favor, al año 1146, que es cuando se convoca la Segunda Cruzada. ¿Por qué se convoca la Segunda Cruzada? Por una simpleza, fue una excusa. Muchas de las personas que no fueron a la primera cruzada supieron que se había hecho un condado de Edesa, un principado de Trípoli, que había un reino de Jerusalén, y todas dijeron, hijuela, de haber sabido, pues sí, de haber sabido, tú en tu cuerno, tú no te quisiste arriesgar, pues ni modo, ni vas a poder ni ser conde, ni príncipe, ni nada. Pues sí, pero todos ellos estaban ahora sí que con la grilla, ¿no? Cri, 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 ¿verdad? Todo el mundo se apuntó. Entonces, ¿cuál fue la excusa? Lo que sucedió ahí, que tenía sucediendo 44 años, era una lucha constante de todos contra todos, porque había como unos 7 u 8 jefes musulmanes que se peleaban entre ellos para aumentar su territorio. Y había 3 o 4 familias cristianas católicas que se peleaban entre ellas, pero también había familias cristianas ortodoxas que se peleaban entre ellas. Entonces, por 44 años, lo que supuestamente ya estaba apaciguado allá, es verdad, era una olla en ebullición. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a suceder en el 44? Pues que alguien se puso, ya se notó que alguien era más fuerte. Y ese alguien fue un musulmán. Y la tierra que ganó fue cristiana. Lo primero que cayó fue lo primero que se creó, el condado de Edesa. ¿Sí? Entonces, cae ese condado, pero después de 44 años de que nadie se ponía de acuerdo en que estaban todos contra todos y casi, casi entre ellos se empataban, entre ellos, digamos. ¿Qué es lo que va a suceder? En 44 años ya iban algunos de estos territorios cruzados, ¿verdad? Por la primera cruzada, ya iban hasta en la tercera generación. El que los fundó en el 98, uno se murió un año, el otro se murió a los 5, la. Llegaban y sin hijos, o el hijo se le había muerto en el camino, entonces era un sobrino el que había heredado el título de hacía 5 años, inventado hace 5 años. Llegaba con esposa y esa esposa pertenecía a otra familia que en un momento determinado a lo mejor era más fuerte o más rica, ¿verdad? Que este titulito que me llegó y que lo tengo que estar defendiendo, era un picadillo, no solamente de una familia, sino llegaron, pues los otros ya casados, ya van 2 familias. Ahorita íbamos en la tercera y hasta cuarta sucesión. Síguele metiendo familias por cada esposa que llegaba, para que más les guste. Cada vez que se nos murió alguno de estos, de Trípoli, de Edesa o de Jerusalén, pues las viudas iban bien, pero bien instruidas. No crean que eran las viuditas que nos cuentan la historia, ¿eh? No, bien, bien, bien instruidas. Entonces ellas hacían lo necesario y decían, yo soy la heredera. Es que no tienes hijos. Da lo mismo. Aquí está, yo soy la sucesora. En mi momento yo elegiré sucesor, así que se me ponen de fila y apaciguados, ¿sí? Entonces, va a haber unas situaciones muy poco estratégicas. Una dinastía solamente tiene 2 caminos para subsistir. Y cuando se juntan los dos, pues pueden durar 800 años, como los Capeto en Francia. 2, nada más. Una
es que tengas un ejército que esté tan de acuerdo que tú arriba estás haciendo un buen trabajo, porque hay dinero, hay comida, lo que quieras, que te siga y que esté de acuerdo que cuando tú te mueras, ellos van a ser fieles al niño, al bebé, a la viuda, no sé lo que quieras. Pero tiene que ser un ejército que de veras entienda que ese apellido es al que le toca lealtad, ¿sí? Que es una cuestión muy subjetiva. Y el otro camino, que cuando se juntan los dos, pues es maravilloso, son los tratos o los convenios matrimoniales. Si tú haces bien tu trabajo, como lo hizo Isabel la Católica, como lo hizo la Reina Victoria, que son famosísimas por sus alianzas matrimoniales, pues a veces no vas a tener buen ejército, pero la alianza te ayuda, te cubre. Y al revés, no, ahí va. Bueno, las alianzas matrimoniales que se hicieron en Edesa, Trípoli y Jerusalén fueron infames, infames. Y para acabarla, pues no tenían ejércitos. ¿De dónde iban a estar sacando ejércitos si la cosa estaba que ardía? Todos los dineros se les estaban acabando. Eran reyes, o sea, eran príncipes y condes de esas tierras, tan. No estaban dando, pues como en otros siglos, en otras partes. Entonces, cae Edesa, cae un pedazo del condado de Edesa, cae el segundo para el 44, para el 45. Los cristianos que no son católicos, ¿sí? Como los armenios, por ejemplo, o los ortodoxos, pues la verdad sí tenían a dónde irse, porque pues Armenia está para un lado y el Imperio Bizantino está para el otro. Entonces les cayeron los musulmanes y los armenios dijeron, agarramos nuestras chivitas y nos movemos. Al cabo, nosotros ya no sabemos el camino. Los ortodoxos con mayor razón, pues Imperio Bizantino. Pero los católicos, ¿qué hacen? Pedirle ayuda al Papa, ¿no? Sus antepasados llegaron ahí haciéndole caso al Papa, ¿verdad? Entonces mandaron gente pidiendo ayuda y diciendo cómo, pues, como había caído Edesa, en un 2x3 iba a caer Trípoli, y si caía Trípoli, pues ahora sí, Jerusalén se perdió. El Papa no era tonto, sabía que no era cierto que si cae Edesa, cae Jerusalén, ¿verdad? No está así tan sencillo, principalmente porque no eran las mismas familias. Una cosa es que tú no hiciste bien tu trabajo en Edesa y otra cosa es que en Trípoli se vayan a dejar de la misma manera. Pero lo que sí sabía muy bien el Papa es que el hervidero de la grilla de que porque a mí no me tocó, porque a mí no me tocó, porque a mí no me tocó, le podía traer problemas al Papa en Europa. No, pobres católicos que ya están allá, sufriendo, ¿no? No, es. Entonces, en 1146, un papa que se llamó Eugenio III, pisano, acuérdense que los pisanos fueron los que llegaron con, híjole, wow, con el delegado papal, el que les dije que Dagoberto, que era una cosa espantosa, eran pisanos. Y ahí se quedaron. Esos pisanos hicieron puertos, crearon como, eh, como escritorios con las pesas, y ellos eran los que definían el oro, la plata, el esto, la otro. Sí, eran los que decidían las divisas, eran pisanos. Bueno, pues Eugenio también era pisano, fíjense nada más. Esta segunda cruzada, claro, la convoca el Papa, pero la verdad, la predicó Bernardo. Él fue el que la predicó y gracias a una predicación directa, que ahorita se las voy a platicar, va a involucrar al rey de Francia, que es un Luis, y va también directa, una predicación directa
va a involucrar al sacro emperador que se llamó, que fue Conrado. Entonces, por favor, hay que juntar al Papa Eugenio III con Bernardo de Claraval. Ahora, ¿quién fue este Eugenio? Vean, por favor, híjole, ¿cómo se llaman? Los enredos, así el nudo. El poder estaba repartidito, bien apretadito en un cachito. Fíjense, él fue papa de 1145 a 1153, pues porque se nos murió. Bueno, pues pobrecito. En 1138, Bernardo, cuando este no sabía cuál era su vocación, cuando el muchacho, Bernardo lo metió a la orden del Cister. Y no cualquier abadía, fue a Claraval, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los señores feudales, ay, voy a decir una cosa terrible, pero no creo que nadie venga a jalarme los pies en la noche. Los señores feudales ponían a su tercer hijo de obispo, pero fíjense cómo Bernardo puso a uno de sus monjes de papa, ¿sí? Sí me estoy explicando. Al final de cuentas era una tabla de ajedrez, ¿verdad? Realmente una tabla de ajedrez. Cosa que dicen de él, que nunca sabremos si es verdad, porque teniendo tantos monjes del Cister, pues claro que les convenía muchísimo que se sostuviera, ¿no? Esta idea. Se dice que hasta el día de su muerte, el Papa continuó llevando el hábito cisterciense bajo su túnica papal. Qué poderoso o sea, para la mente de todos, de que nunca se quitó la camiseta. Primero cisterciense, ¿verdad? Primero cisterciense, luego papa. Solo Dios sabe, ¿no? ¿Quién fregado le va a andar levantando la túnica para saber si qué trae abajo? Pero, pues así se hace, ¿no? Así se hacen Lo que crea su mente de sus seguidores. sí, los paradigmas, ¿verdad? Entonces, fue bueno. Ahora, antes de darles un momentito de descanso, de respiro, quiero platicarles esta nota curiosa. Yo me acuerdo cuando me la platicaron y yo esa noche no sé, yo creo que yo estaba en primero de secundaria o segundo de secundaria y esa noche eran las 2, 3 de la mañana y yo viendo el techo, no es posible, no es posible lo que se llamaba Villagómez, mi maestro. No. Villagómez, nada más nos lo dijo para que nos calláramos porque estábamos muy acelerados. Y ahí me tiene piense y piense. Pues sí es cierto lo que les voy a contar. Tanto estudiada y ahora que hay Google, van a poder ver que yo no les estoy contando mentiras y mi maestro Villagómez está. Uno de los enviados se llamaba Hugo, era obispo de allá. Uno de los enviados de Tierra Santa para informar al Papa de la situación del condado de Edesa, ¿sí? Porque eran 5, pero uno de ellos le habló al Papa de un rey oriental. Oriental quiere decir que no era del occidente, ¿sí? No quiere decir que era chino, no quiere decir que era japonés, no. Exacto, ¿sí? Oriental. No sabemos. Además, otra cosa muy especial. En aquellos tiempos, los mapas eran diferentes. África era oriente, en la cabeza. No que estuviera al este, sino era como lo exótico, ¿sí? O sea, lo desconocido. Entonces, por ejemplo, Etiopía, ¿sí? Estaba dentro de esa mente de, pues, ¿dónde andarán? Pues, a lo mejor están en esto, ¿no? En Etiopía. En los dominios de la reina de Saba, porque en el medievo llegaron a la conclusión que la reina de Saba salió de Etiopía. En el medievo, ahí llegaron a esa conclusión. Pero ahí les va. Este enviado le dijo al Papa, hay un rey oriental cristiano que mandó una carta y que dijo que estaba listo
para poner ejército y para poner dinero, ¿verdad? Recursos económicos para que Jerusalén y la Tierra Santa estuviera totalmente liberado de todo, ¿no? De herejes, de musulmanes, de lo que quisieran. Y en la historia seria, en la de veras, se considera que este Hugo que le dijo al Papa Eugenio es la primera mención, porque la carta nadie sabe quién la recibió, nadie sabe nada. Y no sabemos si Hugo leyó esa carta o si existió. Pero de que esta conversación sí se dio, se considera histórica. ¿Cómo se le llama a este rey? Preste Juan. Así es como se le llama en cualquier libro de historia. Preste Juan. Preste como presbítero. ¿Sí? Preste Juan. Presbiter Johannes. Ahí les va. Es una locura, pero de veras es una locura la presencia de Prester Juan en la Edad Media. Miren, Preste Juan fue un legendario patriarca, presbítero y rey. Chequen la palabra, nestoriano. Ahorita les voy a platicar qué es nestoriano, pero ellos sí sabían que era nestoriano, que no era ortodoxo, que no era católico, ¿ok? Era cristiano nestoriano. Denme tantita chance, ahorita les digo qué es. Que gobernaba una nación cristiana perdida en medio de paganos y musulmanes en el oriente. Entonces, cuando te dan nada más esos datos y ni mapas hay tan buenos, ¿verdad? Pues la gente empezó a sacar cuentas. ¿Dónde hay musulmanes y paganos? Yo llegaba a una respuesta y yo ponía en mi cabeza a Prester Juan en eso. Pero Vero llegaba a otra respuesta porque ella tenía otros datos y ponía a Prester Juan en la otra. Entonces, si yo era escocés, pues los escoceses aprendieron de lo que yo le dije. Pero si ella era de Hungría, los húngaros aprendieron de lo que Verónica le dijo. Entonces, en un 2x3, Preste Juan existió en muchos lados, pero nadie sabía que la otra persona lo ubicaba en India, en Etiopía, en no sé, lo que quisieras, porque no era como que todos los húngaros platicaran con los escoceses, y menos de Preste Juan. Digo, a lo mejor platicaban de otras cosas, ¿verdad? Entonces es una situación psicológicamente demasiado particular. Los relatos medievales describían al Preste Juan como un descendiente de los tres reyes magos. Entonces tú decides. Si a ti te cae bien el del blanco, pues Preste era blanco, ¿no? Si a ti el que te gusta es el morenón, pues era moreno. Si así el que te gusta era el negro, pues Preste Juan era negro. Dependiendo de lo que tú entendieras, ¿no? Entendieras. Ahora, era rico y además, ahí les va, gobernaba un reino lleno de riquezas, maravillas y criaturas extrañas. Esta descripción de lo que veía Preste y su gente, ¿verdad? Sus cristianos y todo, va a ser el antecedente de lo que vio Marco Polo en sus viajes, ¿sí? Cuando Marco Polo fue y regresó y contó riquezas, maravillas y criaturas extrañas, el mundo ya estaba de acuerdo que sí existían estas cosas, porque Preste Juan vivía en ese tipo de cosas. ¿Sí, sí me estoy explicando? No existe. ¿Cómo? No existe. No existió. Se te lo sacaron de la manga. Alguien, loco, megalómano, alguien dijo, yo sí puedo, pero yo sí puedo por decir, tengo 100 caballos y soy muy rico y sí puedo ir a ayudarles. ¿De dónde salió que esos 100 caballos era la riqueza más grande del mundo y de dónde salió que él podía hacer cosas, esto?
es el medievo. Era un mito, se le llama leyenda, sí, se le llama leyenda, la leyenda del Preste Juan, pero sí quisiera decirles, es un enigma estudiado ampliamente porque las leyendas no se hacen solas. Y una leyenda normalmente surge, se escribe y se acaba. Si tú no lees el escrito, la nueva generación no lee el escrito, se acaba. No, el Preste Juan, estamos hablando de 300 años, 350 años, y la gente seguía buscándolo. Porque él estaba listo, ¿sí? Porque la gente no sabía. ¿Sí? ¿Sí? Porque la gente no sabía que la leyenda surgió en 1146. Se la contaban en el 1250 y haz de cuenta que el Preste Juan acabara de mandar la carta. Entonces, pues hay que encontrar al Preste Juan. Ya era una No. sola persona que pasó a la historia. Sí, pero de manera impresionante. Y les puse esto nada más para que vean cómo lo pintaba. ¿Mande, Ana? O sea, es una persona que ayudó. No, nunca ayudó. Siempre fue la promesa. Nunca ayudó. Nunca, pues, nada más era así. Y luego ahí les va, salud. En un momento determinado, y esto a mí me llena el corazón, no tienen idea, me llena el corazón. En un momento determinado, después de un siglo o después de lo que quieras, pues alguien que oyó por primera vez esto sin saber que había surgido en 1146, ¿verdad? Alguien que oyó esto, ¿cómo? Si no ha llegado, es porque realmente lo tiene preso los paganos y los musulmanes. Hay que ir a rescatarlo. Entonces, en siglos posteriores va a haber expediciones para ir a buscar, porque nadie sabía dónde estaba, ¿no? Buscar al Preste y poder rescatarlo. Y esas expediciones, pues, hicieron que el mundo se expandiera, porque se iba cartografiando y se iba contando qué había y lo que quieras. Siguen pasando, o sea, siguen pasando las cosas de yo hablo, tú hablas, él habla, yo oigo las generaciones. Y pues Preste Juan era el último guardián del Santo Grial. Chequen el punto. Entonces, él lo tenía y por eso podía tener esa supervivencia entre paganos y musulmanes. Pero es que de veras, a mí me apasiona este Preste Juan. Y como nunca voy a terminar de estudiar todas estas versiones, pues yo sigo, ¿no? Me entretengo. Pero fíjense, por favor, chequen esto de Nestoriano, por favor, miren. El imaginario medieval lo ubicó en la India y las historias llegaban hasta los viajes del apóstol Tomás en Kerala. Es una ciudad que actualmente, pues así se llama todavía, en el sur de la India. Tomás, el apóstol Tomás, en algún momento, antes del 1000 y lo que quieras, se llegó a la conclusión que él sí había agarrado y que sí había llegado hasta India. Eso es así normal. El tipo de pensamiento de los cristianos tan lejanos tenían una idea muy específica de cómo se unía la divinidad con la humanidad de Jesús, de una idea diferente a la católica. Ellos tenían una idea muy específica, cómo la carne no manchó a la divinidad y cómo la divinidad pues no desintegró a la carne, ¿no? Ellos tenían una idea. A esa idea se le llama nestorianismo por el gran promulgador de esa idea. Sí, Naistirish, pero terminó siendo
nestorianos. Néstor, pero se llamaba más de la India, Naistiri, algo así. Entonces, ¿de dónde surgió que estaba en la India y lo que quieras? Pues quién sabe. Pero en el momento que estaba en la India, lo lógico, todo era supuesto, pero lo lógico es que fuera nestoriano. Porque pues allá no había católicos y no había ortodoxos, pero si había un cristiano, pues tenía que ser nestoriano. A la vuelta de un siglo, oigan, pues si Santo Tomás fue el que se llevó la copa, pues por eso este hombre está cuidando el grial. No, 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 hay que ir a ayudarlo. ¿Qué va a suceder si los musulmanes o los paganos logran vencerlo? ¿Qué va a suceder con el Santo Grial? Y sigue y sigue y sigue el imaginario, ¿ok? Imaginario medieval. Ahora, vamos a terminar esto y ya les doy un momentito. Décadas después, los relatos situaron al rey en Asia Central y finalmente los exploradores portugueses en el siglo XV. La primera mención del preste fue en el 12, ¿ok? Los exploradores portugueses del siglo XV llegaron a creer que el reino del preste se ubicaba en Etiopía, que es de las cosas más sonadas. Un siglo y otro siglo y otro siglo. Ahí les va. Su reino contenía maravillas y era tan extenso su reino que le daba esa cantidad de riqueza, pero la forma en que lo controlaba es que tenía un espejo mágico y lo único que tenía que hacer era asomarse por el espejo y podía saber qué estaba sucediendo y podía identificar si existía algún traidor, alguna amenaza o lo que ustedes quieran imaginar. También en Etiopía está un historial El Arca de la Alianza. Entonces, Etiopía tenía que entrar al mundo cristiano. Sí, tenía que. Y el Santo Grial, pues claro que tenía que entrar a alguna leyenda donde nunca puedes dar con él, ¿no? El preste no sabías dónde estaba. La búsqueda del Santo Grial, pues tenía que entrar a ese camino porque, pues, ¿cuándo lo vas a lograr? Entonces, yo creo que este enigma, pues, es muy elaborado. Ahí les va. El reino del preste Juan fue objetivo de una búsqueda que disparó la imaginación de generaciones de aventureros, pero permanecía fuera de su alcance. Representa un símbolo de la universalidad de la iglesia para los cristianos europeos, que trascendía la cultura y la geografía para abarcar a toda la humanidad. Es Cristo, es la sangre de Cristo, es la última cena, ¿no? El copón. Ya si eres católico, cristiano, nestoriano, lo que quieras, es lo mismo, ¿no? Son hermanos en Cristo. En tiempos en que la tensión étnica e interreligiosa convertían esa visión en un hecho muy improbable. Y esto les va a primero la unificación de la creencia es lo del Santo Grial o lo del Preste Juan. Preste Juan. El Santo Grial llegó como unos 200 años después. Sí. Y esa interpretación mucho más relacionada pues a reliquias, a la comunión, porque pues ya ven que es el copón es de la última cena, no de la pasión, no de la crucifixión, no de la resurrección. Entonces, más relacionado con la comunión. Y pues a alguien se le ocurre y resulta que como los Alcacelsers se disuelve, ya no sabes ni cómo sucedió,
ni a qué horas pasó. Una copa de oro. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso nos lo enseñó Indiana Jones. Indiana Jones, cuando escogió por cuestión de vida o muerte, escogió la de madera porque ellos nada más podían. Entonces, también la gente volvió a cambiar su idea del Santo Grial gracias a la taquillerísima película de Indiana Jones. Porque como no se puede identificar como de una rama en específico, como que todos inician. O sea, todos queremos ayudar, pero esa representación le damos, pues. El preste Juan. ¿Y cómo va a ser? La Tierra Santa es de todo cristiano, ¿no? La Tierra Santa. Vean cómo la sangre de los ortodoxos, la sangre de los católicos y ahora la sangre de los de más allá. Pues sabrá Dios dónde, ¿verdad? Y era una manera en que la gente, es que extrañamente, las sociedades saben lo que está bien, pero hacen lo que les conviene. Es la supervivencia, ¿no? Pues es lo que hace el ser humano, tratar de vivir. Pero a través de los milenios y de las geografías, existe una conciencia donde la gente sigue haciendo lo necesario, pero sigue sabiendo lo que es correcto. Y si lo necesario no es incorrecto, pues entra en culpa, lo que quieras. Pero a través de los milenios sí hay una conciencia a pesar de que te fuerces a hacer otras cosas. Entonces, cuando alguien suelta una idea en una borrachera, en una predicación, en una homilía, existe un terreno fértil que te da una oportunidad de sanar algo o de calmar una culpa o de justificar una acción, porque siempre la sociedad sabe, digo, o sea, el grueso, ¿verdad? De la sociedad, no los sociópatas, ¿no? O sea, el grueso de la sociedad sabe lo que está bien. Entonces, si alguien te está hablando de la hermandad entre los creyentes de Cristo, pues la verdad es que la mayoría de los cristianos va a estar de acuerdo, sí, o sea, sí entra, y en ese sí entrar, ya te lo llevaste a tu casa, no, aunque lo hayas oído una sola vez. Y así es como se hacen los mitos, las leyendas, las cantares de gesta, los cantares heroicos, etcétera. Pero ahí les va, estamos en siglos de fervor, estamos en siglos de misticismo. Falta nada. O sea, cuando empezó lo del Preste Juan, pues todavía faltaba un poquito para las primeras estigmas de Francisco. Pero Preste Juan siguió y siguió, y va a haber Francisco, y va a haber estigmas, y va a haber misticismos de todos lados. Y también va a surgir una situación que a mi juicio es la más compleja de todas. Las demás como que sí logro agarrar un caminito. Sí logra, mi cabecita sí logra, pero la más compleja de todas y la más peligrosa, a mi juicio, es la siguiente. Otras leyendas identifican al preste Juan con Juan el apóstol, no fallecido. Sí, o sea, no fallecido, ya que basándose en el Evangelio de Juan, asumen que Juan el apóstol nunca murió y que seguía vivo en la Edad Media. ¿Qué es lo que dice en el capítulo, no, en el versículo 21 de Juan, cuando habla del discípulo amado? Así se llama el versículo, se llama el discípulo amado. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Preguntándole acerca de Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pues sí, nada más que cuando nadie lee la Biblia y solamente te leen los dos primeros renglones, pues tú vas a entender que Juan va a estar ahí hasta el anticristo y hasta
el regreso de Jesús, hasta la resurrección de los muertos. Ese es el problema de cuando no tiene las fuentes completas. ¿Quién tenía la Biblia en aquellos tiempos? Leías dos rengloncitos y no era mentira que lo dijera la Biblia, ¿no? Entonces, pues son situaciones muy, pero muy difíciles de entender, pero así sucede. Ustedes nada más piensen en Google, WhatsApp y los videos virales. Ustedes nomás piensen en eso. ¿Eh? A mí me muero de la risa las cosas que le llegan a mi mamá. Mira, mijita, acaba de salir en la meseta del Tíbet esta flor y surge cada 100 años, mijita. Y ves la foto y dices, válgame Dios, ¿cómo es posible? Me meto a checar y tiene 30 millones de reproducciones, 37 millones de reproducciones en el siglo XXI. Entonces, este tipo de leyendas, pues son exactamente lo mismo como, ya se imaginarán que nos morimos de la risa algunas de las maestras, colegas mías y yo. Nos mandamos decir, mira, ¿ya viste lo que dijo Cervantes en el Quijote? Toda una perorata de feminismo. Y dice, ¿no? Cervantes, Quijote le dijo a Sancho esto, otro y lo demás. Y pasa en marzo principalmente por todas partes y la gente lo retuitea y lo pasa y se lo pone de memoria y lo que quieras. Ya se hizo verdad, porque nadie ha leído el Quijote. Y si en un pedacito te dice el Quijote le dijo a Sancho, pues tú estás convencidísimo. Yo quiero levantar la mano de vamos a platicar. Sentémonos. Sentémonos, o sea, no dice. ¿Cómo que dijo? Porque dice que lo mejor es que te aborreces en la tierra, vas a ganar el reino de Dios. Dije, pero pues Dios hizo semejanza, a imagen y semejanza, a ver cómo te vas a aborrecer, ¿no? Entonces, desde ahí yo dije, Ahí. si te aborrezcan, tienen ganado el reino de Dios. A mí mismo, si tú te aborreces, tú tienes ganado el reino de Dios. Y yo decía, ay, me encantan las homilías porque sí, estamos hablando de los errores de las homilías. Pero digo, pues que Alejandro Magno, que cuando llegó a la India y que luego cuando él vio allá, y pero así nos considero que con los señores de 22 años, y yo decía, o sea, 22 años. Sí. ¿Me haces el favor de prender la luz, por favor? Gracias. Pero unas ¿sabes? Que no puedes, bueno, como tú dices, no todo el mundo lee. Pero lo peor de todo es que si lo dices en una homilía, es verdad absoluta. ¿Y dónde era eso? En la madre. Imagínate las misas del pueblo. Ay, sí. Ay, sí. Repleta la iglesia. Porque aparte empezó a ver Alejandro Magno y comenzó a la India. De 22, Alejandro murió de 33. Mira, entonces, De- bueno, me muero igual de edad. Entonces, y dice que si te aborreces tú en la tierra, tienes ganado el reino de Dios. O sea, tú ya te vas de Estamos hablando de las verdades aceptadas porque pues las dice alguien. que te aborrezcas, si estás hecho, si se supone que te hizo. Yo como Valentina, pero ¿cómo le da contradicción? Le dijiste a Valentina, tú quiérete mucho, mamachita linda. Pero Ay, qué fuerte. y mucha gente Tiene usted toda la razón. Me aborrezco, quiere decir que ya. Qué fuerte. Tenemos, mira, tenemos Laura Basua, tenemos Berta, Marcela, Sonia, Rita y Leti. ¿Cómo la ven? ¿Habían oído del Preste Juan? ¿Alguno de sus antepasados fueron a buscar al Preste Juan? A ver, ¿hay algún comentario, algo que me quisiera platicar? Mira, Marcela. De mis antepasados no, ¿eh? Eso. De mis Bien. antepasados ninguno fue. No perdieron tiempo. No perdieron tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Andábamos aquí bailando en Zapopan. Eso. ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación?
Ahorita estamos esperando a una personita y ya volvemos. Laura, ¿qué me dices? Es que Todo no. muy interesante. Yo tampoco había oído hablar, o aunque luego sí recordé en alguna de tus clases. A ver, no sé si ya me alcanzan a oír. Ahora sí, ahora sí. Sí, gracias. No, digo, yo lo había oído ya contigo, Sí. pero no, muy interesante. Cuánta cosa, ¿no? Y ahorita les voy a contar la otra leyenda, exactamente en el momento. Entonces, miren, las demás tienen los micrófonos, quiere decir que, bueno, le voy a seguir, y si a alguien se le ocurre ahorita algo, lo único que tenemos que hacer es prender el micrófono y súper tranquilo, súper sencillo. Miren, se llegaron las personas, aquí estoy, llegaron los enviados de Tierra Santa y pues Eugenio midió ahí lo que estaba sucediendo. Mira, tenemos a alguien que quiere hacer un comentario. Un segundo, por favor. Aquí está. Ok, Sonia. No puedes hablar porque estás afónica. Espero que estés bien. Espero que estés bien. Ok, y pensé que era una pregunta. Ok, vamos a comentarles. Entonces, miren, la evaluación es si nos conviene otra guerra y más ya teniendo a los de Hungría y a los de Bizancio y lo que quieras, ya los tenían un poquito, pues apaciguados. Tenían 44 años de que no les hacían daño. No había habido pillaje, no había habido guerras, no había. Eh, pero Eugenio no era tonto. Entonces, Eugenio la convocó en un concilio que se llama el Concilio de Vézelay en Francia, pero le dijo a Bernardo, tú sal y predícala. Y Bernardo tenía perfectamente claro lo que tenía que hacer. Entonces, cuenta la historia, hay un montón de dibujos y grabados, montón, que Bernardo sale así pues al atrio y que había escaleras donde estaba la gente viendo qué iba a pasar, etcétera, y predica a una gran multitud. Y como el rey Luis VII estaba ahí adentro en el concilio, pues ya se imaginarán que peor. Si tú no querías saber lo que quería el papa, pues sí querías saber lo que quería tu rey, ¿no? Porque estabas en Francia. Dice que predicó de una manera que la gente estaba enardecida y que empezaron a gritar ellos, cruces, denos las cruces, en el sentido de toma tu cruz y síguenos, ¿verdad? Y dicen que se agotaron las telas de lo que estaba así, ¿verdad? Haciendo cruces, que la gente se las ponía ahí mismo, ¿no? Para que los meros antes de que se fueran de Becelay, pues los pudieran bendecir y todo, ¿no? Porque pues ya soy cruzado, ya bendice. Todo esto es lo que se dice. Como la segunda cruzada fue tan importante, podemos ponerle un poquito de raíz cuadrada, ¿no? A la crónica, pero pues no tengo otra manera más que platicarles lo que se dice. Ahora, dígame, Ana. Tengo una duda. Sí. O sea, la primera cruzada, pues sí llegó y conquistó, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hubo una previa que no llegó a ningún lado porque era muy desorganizada. Sí. O esa misma se logró organizar con el paso del tiempo. No, hay una previa que se llama la Cruzada de los Pobres. Esta es diferente. Esta es la primera y la de los príncipes Es la segunda. Y la de los príncipes es la primera. Es exactamente. Oficial. Sí, ahí te va. Es la cuarta. Sí, hay una en el 1100 que se supone que murieron cuando menos unas 30,000 personas, o se perdieron cuando menos unas 30,000 personas entre muertes que se perdieron en el camino, bueno, no sabes si para bien o para mal, o que fueron esclavizadas.
En un tiempo se le llamaba la Cruzada Menor, así se le llamaba, porque en un tiempo, pues la Cruzada de los Príncipes, pues ya no, porque pues ya está Jerusalén, entonces no le ponían número. Entonces es la Cruzada de los pobres, la Cruzada de los príncipes o de los varones y la Cruzada Menor, así, en ese orden, ¿sí? En 1095, 1096 y 1100, ¿sí? Esas tres. Esta es de 1146, pero como la historia no quiere ni la de los pobres ni la menor, se le llama segunda. Sí. Sí, porque fueron absolutamente catástrofe, pero absoluta. ¿Sí? Entonces, cuando empezó ya la tercera, ya no podían estar borrando, porque de la tercera a la séptima u octava legal, todas las perdieron. Ya no podían estar. Sí, pues el sol está. ¿Mande? Borgoña, que es también francesa, Alsacia, que era Sacro Imperio Romano, él está, y otra parte, pero no me acuerdo, y Bavaria. Sí. No llegó muy lejos. Llegó hasta Tierra Santa, ahí los masacraron. Los musulmanes. Musulmanes. Entonces, eso fue en 1100. Se le llama Cruzada Menor y bueno, pues se ocurrió. Y además, imagínense la cantidad de familias que se quedaron sin cabeza, creando un caos socioeconómico, ¿no? En los lugares de donde partieron. Sí, muy, muy triste. Y la esclavitud, ¿no? La esclavitud de gente de raza que se considera caucásica en espacios de personas que no se consideran caucásicos. Es romper todo lo que la gente tenía aquí en la cabeza. Sí, el que los esclavos sean más oscuros que los amos, en este tiempo, pues fue absolutamente al revés. Los esclavos eran los claros de piel y los amos eran los oscuros. Entonces, todos son romper paradigmas, crear nuevas cosas, etcétera. ¿Cómo la ves, Ana? ¿Sí me explica? Estaba confundida, la de los pobres creía que se convertía en la de los Ok, sí, no. No, fue la del ermitaño Sí, Pedro el ermitaño. De la Cruzada de los Pobres, se considera que solamente un 10% sobrevivió. Y de ese 10%, solamente un 5% siguió a Pedro en la Cruzada de los Príncipes. Poquitito. El que se hizo capellán y luego se murió. O sea, murió en la primera cruzada. Qué tremendo, generación tras generación, solo hablar de muertes, ¿verdad? Qué fuerte es, eh, qué desalentador. Entonces ahí es donde tienes que entender el papel de una monja, el papel de un monje, la idea de un paraíso, la idea de una razón por la cual sufrir. Fíjate que yo creo... Pero no, ajá, yo lo veo como un canibalismo de decir, no hay nada que perder. Pues, ¿qué perdías? Sí, pero sí había mucho suicidio. Había muchos ahorcados, muchos. En la Edad Media, muchos ahorcados. De puentes, ahorcados de los graneros. Y es una cosa muy especial. Ahí les va. Nomás hablando tantitito de esto. Cuando tú ya acumulas tal cantidad de pecados en una vida de salvajes, como ustedes acaban de decir, tú estás tan convencido que ya no hay manera que un sacerdote te absuelva, que la salida es acabar el sufrimiento de aquí. De cualquier manera, ya perdiste el paraíso. Pero es el peor pecado que hay, suicidarte. Pero más martirio
malentendido que es suicidio, ¿no? O sí suicidio como tal. Ah, no, suicidio como tal, de decir, ay, nos ve, nunca. Sí, no, sí, ni siquiera los entierran en Camposanto, etcétera. Pero sí había mucho ahorcado. No envenenado, no esto, se ahorcado. O sea, que en lugar, por ejemplo, no me voy a matar yo mismo, pero yo voy y sacrifico por mi familia, Sí, por mis pecados, sí. y le entro, o sea, y Sí, ese es el gran motivador de las pasadas. pues buena muerte, pues como la quería, porque Sí. ya no podía con lo de mi vida, porque yo no Absolutamente. podía con mi pueblo, o sea, culpándome y culpándome. Pero entonces, pues así yo, más otros 1000, Sí. pues vamos, y entonces como que muy entregados a, pues me maten y me maten bien. Y para arriba. La indulgencia plenaria. Mucha gente cree Que por pasar una puerta. Que le perdonan todos sus Vamos a pecados. tratar de la iglesia. Y no es. Sí. Y además el sacerdote te dice, no te estamos sin esto, sin lo otro y sin lo demás. En aquellos tiempos, sí. En este caso, todavía estamos en la segunda, todavía no existen las indulgencias. Todavía ahorita en la segunda, faltan bien poquitos. Ahorita no me acuerdo exactamente. Es que yo creo que sí, pero Lo de las indulgencias plenarias, justo lo de la confesión auricular. Lo del matrimonio que no se podía resolver con nada del mundo y que todo lo que estaba atado en la tierra, por ellos desatado era lo único que podía buscar. Sí, ahorita lo único que se está haciendo es la absolución total, que es diferente a indulgencia plenaria. Sí, les comenté que Urbano lo que ofreció fue absolución total. Por eso tenían que, cuando salían a la batalla, tenían que salir confesados. Porque no era como que, híjola, no le digo nada a nadie, todo lo que hice, al cabo me absuelven. No, el sacramento es confesión, absolución, y ya con eso puedes comulgar. Así era como salían a la guerra, porque a lo mejor morían. La absolución total es la lógica que tienen, es que ¿qué más penitencia puede hacer un ser para lavar sus pecados que dar la vida por Jesús? Y les quiero decir que la lógica es impecable. La lógica es impecable. Que sea un absurdo en contra de la vida propia y la del otro, sí, es una, pero la lógica sí es impecable. La indulgencia no tiene esta lógica, es más mística, mucho más intelectual. La indulgencia apela a un concepto muy, muy alto, que lo vamos a ver en su momento, que es la comunión de todos los santos. Es otro boleto muy de alto grado teológico. Yo se los voy a platicar, nomás denme tantita chance. Ahorita estamos en absolución, ¿sí? Ahorita estamos en las absoluciones, o sea, como pragmático el asunto, ¿no? Quiero comentarles otra nota muy curiosa. ¿Por qué fue la prédica en Becelay? ¿Por qué no fue en Claraval? Digo, pues ya que yo estoy aquí de Bernardo, ¿no? ¿O por qué no fue en Reims? Si iba a estar Luis, el rey, ¿verdad? Pues ¿por qué no nos fuimos? Total, nos íbamos a transportar. Bueno, en Becelay están los huesitos de María Magdalena. María Magdalena es el máximo representante de la pecadora que puede ser absuelta solo con la fe. Porque en vida de Jesús no había sacramentos, ¿verdad? Solo con la fe. Entonces, imagínense nada más
esta manera, pues como si fuera una supernova, ¿no? Una computadora GPT. No, no puede nadie estar enterrado en ninguna parte. 1140. Esa es que ella fue a la clase y Marcela también, creo que Rita también. Entonces les voy a platicar el culto, pero si ahorita, si hoy volamos a Bezelay, ahí está el cráneo. Tú vas a ver los huesos, porque fue un desenterramiento, fue un huesos. Si vas ahorita. Entonces, ahorita, hoy. Ahí les va. El culto al 100%, así está de fieles, así está. María Magdalena, muy seguramente en Jerusalén, muy seguramente. La situación es que en el medievo hicieron que los que no eran apóstoles, pues es que también es lógico. A ver, me dicen que Pedro estaba en Roma, que Pablo estaba en Tarso, que Tomás estaba en la India, que Andrés estaba en Alejandría, o sea, todos los hombres. ¿Y qué pasó con José de Arimatea? ¿Qué pasó con Juan? No, es que Juan estaba cuidando a María. Por eso, en Éfeso, ¿verdad? En Patmos y Éfeso. Por eso, si estaba cuidando a María y María Magdalena era la que realmente cuidaba a María, porque Juan no podía tocar a la Virgen, ¿sí? Tuvo que haber salido. Y en esa lógica infantil de que si salieron todos, ¿por qué no van a salir estos dos? Pues María Magdalena terminó en Marsella y por eso se hizo esto, o María Magdalena terminó en Inglaterra y por eso pues existe hasta una piedra del templo de Salomón debajo del trono ahorita. ¿Sí la han visto? Del rey, ¿no? Entonces, son situaciones, acuérdense, lo que yo siempre les digo, siempre en todas las clases. Aristóteles nos lo dijo hace 2600 años y sigue absolutamente vigente en nuestra vida personal y en cualquier dato que nos llegue a través de nuestros 5 sentidos. Todo razonamiento lógico responde a un eslabonamiento de información, ¿sí? Todo pensamiento lógico responde a un eslabonamiento de información. Que el resultado sea lógico no quiere decir que es verdadero. Con un eslabón, uno, que sea falso, el resultado sigue siendo lógico, más no verdadero. ¿Sí me estoy explicando? Ahí es donde la historia tiene que entrar. Define primero los eslabones y luego corrobora la veracidad de cada eslabón. Y por cada eslabón equivocado, falso, mítico, manipulado, lo que quieras, le vas quitando y le vas quitando y bueno, surge de alguna manera, ¿verdad? Lo histórico. Con Magdalena el resultado sí es lógico, porque cuando lo platicaron, eslabonaron información posible, mas no verdadera. ¿Sí? Entonces ahí les va. Es mencionar, bueno, María Magdalena y su identidad es producto del imaginario de la Edad Media, igual que el preste Juan. Es mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Y sí necesito que entendamos el uso de esta palabra. A mí no me enseñaron que era discípula de Jesús. A mí nunca me dijeron es alumna de Jesús. Jamás. Exactamente, exactamente. Y ahorita les va a encantar a qué punto está ahorita desde hace 8 años. Desde hace 8 años, 2016.
Les va a encantar. En los evangelios apócrifos, casi todos gnósticos, ya saben, místicos esotéricos y todo, se le llamó María Magdalena al verbo, al espíritu, a la palabra de las enseñanzas de Jesús. Se le llamó María Magdalena porque estaban súper perseguidos, porque los mataban, porque andaban quemando los escritos y todo, y pues tenían que decirle algo que no significara que eran gnósticos. Entonces, cuando algunos de sus escritos salían a la luz, pues eran 300 años después, 500 años después, 600 años después. Y si ahí dice María Magdalena, ay muchachas, pues 500 años después, ¿cómo vas a andar tú sabiendo que era clave? O sea, que era una cuestión críptica. Y empiezan estos encadenamientos supuestamente verdaderos, pero pues no lo eran. Es considerada santa por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la comunidad anglicana. Y es el 22 de julio, el día en que se festeja. Reviste una especial importancia para las corrientes gnósticas del cristianismo, porque para las corrientes gnósticas, María Magdalena es la faceta primordial de las enseñanzas, ya que ella como mujer tiene esta posibilidad de dar vida, cosa que en el gnosticismo, pues los hombres solamente proveen, pero la que da vida es la mujer, ¿no? Bueno, I don't know. Nosotros tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan las diferentes menciones, pero no es una cuestión donde todos hablen que a todos lados iba ella. Si juntas cada una de esas menciones, pues puedes llegar a la conclusión, pues cuándo llegó, cómo se juntó con María, cómo fue vista, cómo vio la crucifixión y cómo estuvo entre las mujeres que se dio cuenta pues que ya no estaba. Si unes, pero no es que tenga un lugar súper especial, ¿verdad? Para alguno de los evangelistas. La concepción de María Magdalena como prostituta redimida proviene de un papa a finales del siglo VI. La gente sabía de una Magdalena, pero también sabía de una María de Magdala, por eso es Magdalena, una María de Betania, sabía una María Cleofas, sabía de una María Marta, ¿verdad? Etcétera. Nosotros sabemos de las tres Marías, las islas y el postre, ¿verdad? Bueno, la gente sabía de estas. Este hombre, este Papa Gregorio I, a finales del siglo VI, declaró algo que se perpetuó y que hasta el siglo XX se pidió perdón por esta declaración, siglo XX. Y en el siglo XXI, pues se saltaron a mi juicio, pero les recuerdo que yo no soy católica. A mi juicio se saltaron todas las trancas, pero bueno, así suceden las cosas. En el siglo VI se declaró, ella, la cual Lucas, el evangelista, la llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados según Marcos. Entonces, este papa de un plumazo hizo que la que tenía los demonios y que se los quitó Jesús fuera además prostituta y fuera la que le lavaba con su propio cabello y fuera la que tenía perfumes y fuera en el siglo VI. De ahí en adelante, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, renacimiento, la. Si tú ves una calaca, si tú ves a alguien llorando, si tú ves a alguien con el cabello largo, si tú ves a alguien con un perfumero, es María Magdalena. Pero es algo inventado, no es algo bíblico, ¿ok? La situación, muy interesante, muy interesante,
es que en el 69, después de Vaticano II, la iglesia limpió su nombre, ¿ok? Pero en el 2016, y ahí es donde a mí no me gustan estas cosas, en el 2016, de otro plumazo, la elevaron a apóstol, la elevaron a apóstol de los apóstoles. Son situaciones muy delicadas. Son situaciones que pueden abrir muchísimas situaciones y muchos asegúnes. Porque cuando yo esté dando clases dentro de 20 años, gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque yo voy a tener 80 y ni se me va a oír la voz. Cuando yo dentro de 20 años esté platicando lo que sucedió en el 2016, tristemente, con el cinismo de mis clases, pues yo también voy a decir que los jesuitas descubrieron Magdala y que hicieron canales específicos virales en YouTube y en TikTok y todo para hacer peregrinaciones virtuales a Magdala. Y que ahorita hay un complejo gigantesco hecho con dineros que obviamente no salieron de Magdala para recibir a los peregrinos y a las personas que hacen ejercicios espirituales. Y que todo sucedió en los mismos años. Yo dentro de 20 años tengo que decir eso. No decir por qué, pero tengo que contar esas cosas. Y hay situaciones que no se ven bien. Es tan absurdo como ahorita ves tantas cosas que vemos con dijeron de papas prostitutas así. Es tan absurdo. Entonces, las cosas siguen sucediendo y mientras las personas estén de acuerdo que alguien puede tener la voz absoluta, ¿verdad? Pues nosotros corremos estos riesgos. Ahora, ¿por qué Beselay? ¿Por qué Beselay? Bueno, Beselay tenía, en este momento, tenía solamente 50 o 60 años de ser el punto de partida hacia el Camino de Santiago. Ahí. Y les recuerdo que con la Segunda Cruzada se le pidió a los franceses que ya no fueran a Santiago, que para eso estaban los cristianos hispanos. Se le perdió a los franceses que fuera a las cruzadas. Entonces, ¿por qué te vas a ir a un lugar donde no está iniciándose la peregrinación para allá? Mejor te vas al lugar y si alguien ya estaba listo a peregrinar, al otro lado. Sí me estoy explicando. Esto que les estoy diciendo es histórico, no es que ese día se les ocurriera. Es cierto, y tenía 50, 60 años de que estaba sucediendo. ¿Ok? Ahora, como dijo Verónica, en esta oportunidad, que pues ya sabemos que es la cuarta oportunidad, aunque se le llame la Segunda Cruzada, pues se le antojó a todo mundo. Nada más los voy a decir de corridito, de corridito. Y estos son los de la élite, pero falta otro que es como el doble de este tamaño, de gente que no son los meros meros, pero son los hijos y los sobrinos de estos. No tienen idea. O sea, una revista de Lola se quedaba corta, con esta cruzada. La nueva aventura trajo a Leonor de Aquitania, entonces reina de Francia, Teodorico de Alsacia, conde de Flandes, Enrique, el futuro conde de Champaña, el hermano, bueno, el hermano del rey Luis, Roberto I de Droit, Alfonso I de Toulouse, Guillermo II de Nevers, Guillermo de Varennes, tercer conde de Surrey, Hugo VII de Lusignan, y ese Lusignan, ahorita no nos toca, pero que no se les olvide, así como muchos otros nobles y obispos. ¿Por qué no se le llamó la de los príncipes? Porque ya lo tenía ganado el nombre. Pero esto fue un movimientazo. Un movimientazo. ¿Qué es lo que dijo por escrito en algún momento Bernardo? Abrí la boca, hablé, e inmediatamente los cruzados se multiplicaron hasta el infinito. Las aldeas y villas están vacías. Apenas hay un hombre por cada 7 mujeres. Por todas partes se ven viudas cuyos maridos aún viven.
A mí se me hace tremendo. Los De que veras. llegaban unos pacientes, no les iba. Le daban por la lengua. Ellos no estaban bien. Tenía para dónde escoger. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El problema de los embarazos era una situación tremenda. Bernardo predicó también en Alemania, específicamente en la corte de Conrado III. Dicen, como les digo, yo nada más les puedo decir lo que la crónica dice. Dice que predicó una vez y que Conrado no le dio orden ahí a su raza de que se unía. Nada. Que la segunda vez iba a hacer la predicación y que le avisan que el emperador no iba a estar presente. Pues dijo que se sentía mal Bernardo y no predicó. En la tercera, dicen las crónicas que ya estaba Conrado presente y que por lo visto Bernardo dijo, si no es ahora, es nunca. Y se melló, se dice, se melló el cabello para que quedara aquí el cabello. Sí, Bernardo, se melló el cabello y se empezó a mover de tal manera que llegó enfrente de Conrado y le dijo, citando a Jesús, pero él con los cabellos ya aquí. Hombre, ¿qué más debo hacer por ti que aún no haya hecho? Citando a Jesús. Y dicen que Conrado sintió que estaba su alma en peligro porque Jesús pues lo tenía en el trono y a lo mejor Bernardo sabía algo que Conrado no sabía y el trono era lo que estaba en peligro. Y por eso dicen, ¿verdad?, que aceptó. Conrado se unió, ¿mande? Bernardo. Ah, sí, sí, bíblica, sí. No chequé el versículo. Pero está bien fácil, tengo todas las versiones de la Biblia en la computadora. La pongo y me dicen cuál versión está. Conrado se unió a la cruzada con Federico, duque de Suabia, y su sobrino, el futuro emperador Federico I Barbarroja, conocido en Europa como Barbarossa, con doble S, sí, Barbarossa. Además contaron con el apoyo de Gesa de Hungría, porque acuérdense que tienen que pasar. Roger II de Sicilia, les recuerdo que él es normando, pirata, mercenario, ¿ok? Y el emperador bizantino, que era el que tenía que decir si sí los iba a recibir en Constantinopla para que cruzaran a Asia Menor. O sea, todo eso se tenía que arreglar con tiempo. Pero si tú traes a todos los nobles, ¿verdad? Pues claro. Problemas. Tengo 3 minutos y sí voy a acabar con los problemas porque son 3. 1 minuto por cada uno. Vamos. La idea de la Guerra Santa condujo nuevamente a ataques contra las comunidades judías. San Bernardo y los arzobispos de Colonia y Maguncia se opusieron firmemente a dichas persecuciones. Pero necesito que entendamos, es la tercera vez que les digo que hay persecuciones en Colonia y Maguncia. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que entender para cuando en el siglo XIX a estas gentes no les gustan los judíos. No, es que no es el siglo XIX. Tenían 900 años teniendo alguien externo que controlar las persecuciones. Pero cuando ya lo vemos de esa manera, ya camina la historia, ¿ok? Uno de las consecuencias inmediatas. Vámonos a la siguiente. El Papa también autorizó la cruzada en España. Este es un golpe genial. Pocos estrategas, llámese Napoleón, llámese Churchill, pocos estrategas notaron que en la lista de los apuntados, algunos venían de Inglaterra y tenían que pasar por alguna parte. Lo último que te convenía era que pasaran por Francia. Estabas tratando de quitarle peso a la canasta, ¿no? Y te llega gente con caballos y con hambre y lo que quieras. Entonces, fíjense, no es que esté por escrito, es una opinión de mi parte. El Papa autoriza la cruzada en la España,
Por lo tanto, cualquier gente que quisiera llegar a España y a Portugal para agarrar el Mediterráneo y luego irse a Tierra Santa, seguía siendo cruzado. Van a creer, muchachas, que ay, miren, puse indulgencias. La idea de las absoluciones con esa tierra riquísima del Al-Ándalus, pues claro, tomaron Portugal. De esta cruzada, unos cruzados tomaron Portugal, la saquearon, bueno, unas ciudades de Portugal, la saquearon y con eso patrocinaron su viaje hasta Tierra Santa. Le entregaron las tierras a los cristianos hispanos, ¿verdad? Pero las riquezas, vámonos, van mucho más lejos que Papa o el equipo, el grupo, ¿verdad? Tan inteligente. Fíjense, quedaron súper bien con Alfonso, pero súper bien con Alfonso, porque le dieron un impulso muy interesante y los musulmanes se dieron cuenta que no estaban solo los cristianitos del norte, que estaban los de Inglaterra y en un momento dado los de Sicilia, los de Génova, ¿sí? O sea, fue maravilloso, pero además se ahorró esa pasada de ejército por tierra francesa y le dio un impulsito a un equipo, ¿verdad? De los que iban hasta allá, porque jalaron recursos de esa toma de Portugal. Y por último, ay, Dios mío de mi vida, no lo van a creer. Se le dio permiso a príncipes que nosotros los conocemos como alemanes, ¿verdad? Príncipes alemanes, para que mientras estaban aquí, porque pues no se podían ir todos, mientras estaban aquí, pues se pusieran a trabajar en la salvación de las almas de los eslavos. Casi nunca te platican que al mismo tiempo de las cruzadas en Tierra Santa estaban las cruzadas de cristianización, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovenia, no, sí, Eslovenia, no, Eslovenia, sí, Lituania, Letonia, Eslovenia, están juntitas, ¿verdad? Y Finlandia, ¿verdad? Y Polonia. Necesito que quede bien claro esto, porque si no, no van a entender a dónde se fueron los siguientes monjes militares. Pero necesito que entendamos que aquí empezó como un entretenimiento, porque si no los sacabas y estaban aburridos en el Sacro Imperio Romano, pues a lo mejor se les antojaba ser emperadores, ¿verdad? Aprovechaban, todos estaban allá, todos los nobles. Toda la gente importante andaban En Tierra Santa. Entonces, mejor entretenlos y que el emperador sepa, pues, que el trono está cuidado. ¿Se fijan las estrategias? Entonces, la iglesia cristiana estaba funcionando, bueno, yo no sé qué tan necesario fuera matar lituanos para que creyeran en Cristo, yo no lo sé, ¿verdad? Pero sí, por favor, tenemos cruzadas hispanas, en el mismo momento, cruzadas hispanas, cruzadas bálticas, la segunda cruzada oficial, ¿verdad? En Tierra Santa y persecución de judíos. ¿Se imaginan el mundo en el que estaban viviendo? Es que los judíos tienen persecución todos los sitios, porque son tan fuertes. Sí, es triste, ¿no? Esos son historias y además pues que sigan siendo 15 millones de habitantes, o sea, es impresionante. Pues con eso doy terminada la clase. Si hay preguntas, lo que quieran, yo estoy aquí, por supuesto. Y no nos vemos hasta después de Pascua, porque cada vez que digo que yo sí puedo dar clase en Pascua, estoy mi computador y yo.
Porque algo se les, o les cae gente o lo que sea. Entonces, por favor, ¿alguien tiene alguna aportación, alguna sugerencia, algo que quisieran comentar? Mira, ahí está Gabriela, no la había saludado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues dejamos las preguntas para el WhatsApp, si acaso tienen preguntas, y ahí les dejo la asombrosa Edad Media. Yo creo que el día de hoy estuvo, yo creo que sí las asombró. Muchas gracias.